somos muchos los que hemos llegado acá a los Estados Unidos en determinados momentos y por diferentes vías, en diferentes circunstancias. Para unos han sido más difíciles, para otros han sido más cómodos. Hoy estoy muy interesado en este programa porque voy a entrevistar a una persona que quiero, que admiro en lo personal y que además es una persona muy cercana a mí y que es el resultado de una ardua travesía, esa famosa travesía que miles de cubanos a diario emprenden para llegar a las tierras de la libertad, pero que desde luego llevan consigo una serie de avatares bien complejos. Hoy, en Albertico y tú, tengo la suerte de contar con la doctora Yaira Fernández. Entre el chisme y la razón, mientras toca respirar, vamos a ver qué está pasando y a despejar. Un equipo arrebatado, un ajiaco bien montado para descargar. Es tu casa la ocasión, cuanto crees estás mejor. Te imaginas descansando en tu vacilón, pero te atan los recuerdos, la conciencia y la subida de la presión. La recarga y el familión, el mercado para Cuba enciendo. Si tú te fuiste, ¿qué haces allá? La mitad de ti en la mano y la otra está acá. Yaira, bienvenida a Albertico y tú. Gracias. Qué bonita estás. Gracias. Muy bonita. Yaira, hoy te veo muy bonita, te veo muy feliz, te veo resplandeciente. Siempre con ese azul que tiene tanto que ver contigo, ¿no? Ajá, ¿Verdad? sí. Bueno, eso lo sabemos los dos. ¿Cómo ves? ¿Qué tiempo llevas acá ya? Aproximadamente 4 meses. 4 meses que pasaste por toda esa historia que me vas a contar hoy. ¿Cómo ves ahora, después de 4 meses, ese momento en que decidiste que tenías que comenzar esa travesía y tenías que salir de Cuba? Hoy literalmente siento que volví a nacer. Soy con un pensamiento completamente diferente y como reiniciando con mi vida. Ese momento en que tú decidiste que tenías que salir y que te ibas a enfrentar a ese recorrido, ¿cuántos países? Nicaragua, Honduras, Guatemala, México y Estados Unidos. Todo ese trayecto tiene diferentes etapas y tiene diferentes procesos. Cuando tú llegas, primeramente llegas ¿a dónde? ¿A Nicaragua? A Nicaragua. Llegaste a Nicaragua. ¿Llegas a través de un avión? ¿Cómo llegas? ¿En un avión? Llegas a Nicaragua, ¿no? El tema para viajar a Nicaragua se flexibilizó en Cuba hace unos meses. Cuba tiene muy pocos países que se puede visitar con libre visado y solo sacas el pasaje, no necesitas cita en embajadas. ¿Es caro? Demás. Sí, bien caro. ¿Cuánto vale ese pasaje? Ha variado porque conozco mi historia y la de varias amistades, familiares Ok. que han hecho la misma travesía. El caso en mi momento costó 4.000 y tantos Dólares. dólares americanos. Dólares americanos que se entregan allí en Cuba en una agencia de viajes para viajar. ¿O se entrega a alguien? Hay varias vías de adquirir este pasaje. En mi caso se sacó en una agencia en los Estados Unidos. En los Estados Unidos. Ok, se ubicó allí en una agencia en Cuba. Sí. Ese pasaje de La Habana a Nicaragua vale 4.000 dólares. En mi caso fue así, pero conozco amistades que ¿Qué puede ser más caro? pagaron 6.200 Por ese pasaje. por ese mismo pasaje. Ok. 6.200 por acá. Tienes que llevar además algún dinero, me imagino, porque te vas a enfrentar a lo desconocido.
Albentico, todas las historias son distintas y ya te digo, conozco varias personas que han hecho este recorrido. En mi caso yo viajé con $1,000 americanos encima, que no más había llegado a Guatemala y ya no tenía dinero. Lo había gastado todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay que hacer diferentes pagos, porque, vuelvo y repito, siempre digo mi caso porque ninguna historia es igual. Refiérete a tu caso. En mi caso, por ejemplo, cuando yo me bajé del avión en Nicaragua, yo fui directamente a casa de una persona que me recogió. Ahí tuve que hacer un pago de dinero. Por hospedarte en ese lugar. No por hospedarme, por trasladarme. Oh, porque yo en Nicaragua lo que estuve fueron horas y mi viaje comenzó. Perdóname la indiscreción, yo estoy sumando a la cuenta cuánto vamos gastando para realizar este trayecto, ¿no era? Es lo que quiero saber también. Sí. 6,000. Mi pasaje costó 4.200. 4.200, más, digamos que hiciste un pago ahí de ¿cuánto? Aproximadamente. Bueno, ¿Recuerdas eso? desde dentro del aeropuerto se paga porque al llegar a Nicaragua se hace un pago de $10 americanos Ok. Para algo así como la autorización a entrar al país de turista. Ok. Y además se hace un pago extra. Ok. Es un dinero que debes poner dentro del pasaporte porque en el aeropuerto nicaragüense saben perfectamente que todos los cubanos que están viajando a su país van con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Ok. Que esa cantidad de dinero es relativa, es lo que puedas poner ahí dentro, una oferta que sea tentativa para Sí. la persona que te va a entrevistar. Y bueno, en mi caso surtió efecto, porque Funcionó. me dejaron entrar. Te dejaron entrar. Sí. Ahí tuviste otro pago, que fue por el traslado ese que me dices que tienes que hacer, ¿no? Ajá, ahí tuve que pagar $250 a la persona que me Por esas iba a horas trasladar. que estuviste trasladada ahí. Que me iba a trasladar a Honduras. En todo ese tiempo, ¿qué tiempo estuviste en Nicaragua? Horas. Horas. Yo salí del aeropuerto aproximadamente a las 10 y tanto, y 12 y algo de la noche ya yo estaba en camino a la Hacia frontera Honduras. con Honduras. Y desde luego tienes que comer, tienes que bañarte. Sí, se hicieron paradas en gasolineras, lugares así. En Nicaragua no tienes que tener esta persecución ni el miedo de estar escondido porque estás de forma legal en ese país. En ese país. Cuando entras a Honduras, La historia de la capital de Nicaragua a la frontera de Honduras fue como el comienzo a chocar con la cruda realidad de lo que es ese viaje. a ver, Porque no más llevaba 2-3 horas de viaje y tuvimos un accidente. Ya. Era una caravana de taxis, de carros privados, eran 6 carros. Y va uno en la delantera. perfectamente coordinados, me imagino. Sí, es todos una red Es una de industria. comunicación que tienen ellos. Te recoge uno, te monta en ese carro, te traslada a otro. Ok. Fue así. Eran 6 carros. El primero era ellos lo llamaban como el guía, porque era como el jefe, como el que va avisando lo que tienen que hacer los que van detrás. Ok. Yo iba en el segundo carro y iba sentada delante al lado del chofer. Las carreteras en Nicaragua y en todos estos países latinos son carreteras angostas, de muchas curvas, con poca señalización y transitadas por muchos camiones grandes, rastras Sí, enormes. le dicen tractomulas en algunos países. Estos carros que nos trasladaban iban a una velocidad exuberante, cosa que yo en Cuba nunca había visto jamás. Y el carro que iba de primero intenta pasar una rastra, en el que iba yo, que era el segundo, lo siguió, pero nunca vieron, porque era una curva y a una velocidad, Claro. te digo, rápida, que venía otra rastra de frente. Wow. Ese primer carro hace un freno Tremendo. tremendo. Parece describir como una película de acción, no sé, algo así, porque íbamos en ese instante por un puente además. Wow.
Al frenar el carro que iba en la delantera, el carro que yo iba lo impactó. Milagrosamente, no fuimos para encima de las gomas de las rastras, ni fuimos a parar a la baranda del puente, solo quedamos, pero sí impactamos el carro que iba adelante y el que yo iba quedó destruido, que no pudimos continuar en él. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Buscan otro carro? En ese momento se paró toda esa caravana, tuvieron que llamar a sus jefes, hubo que esperar a que enviaran otro carro porque no cabíamos en los demás. Claro. Ya ahí nos demoramos varias horas. ¿Cuántas personas por carro aproximadamente? A ver, en el mío, por ejemplo, iba el chofer, yo sentada delante al lado del chofer y 2 hombres más detrás. Okay. Pero en los demás carros iba más gente. Habían algunos que detrás sentaban 3 personas. Ya. Eso es en Honduras. Eso fue en Nicaragua, aún no habíamos llegado a Honduras. No había llegado a Honduras. ¿A qué hora llegaste a Honduras? En el horario de la madrugada, aproximadamente a las 3 de la mañana, algo así, ya estábamos en la frontera. ¿Y estabas ilegal en Honduras? En Honduras sí, porque en el momento que yo crucé Honduras, comenzó algo así que le llaman un salvoconducto que da el país para que tú pases de forma legal. Pero las personas que me trasladaron a mí no tenían interés, al parecer, en hacer ese tipo de trámite, porque además demora sus horas. Y la idea que yo vi que tenían ellos desde que llegué a Nicaragua era adelantar el mayor tiempo posible en menos tiempo. Adelantar horas de viaje. Nosotros pasamos Honduras completamente ilegal. La frontera de Honduras con Nicaragua yo la pasé por lugares escondidas, montes. Recuerdo que aproximadamente 3 y tanto, 4 de la mañana, tuvimos que subir una loma bien difícil, había llovido. Esa loma la hicimos a pie, fue caminando. Yo tengo mi problema de visión, no veía nada. En ese tipo de viajes uno se encuentra con personas cubanos, ¿ves? Que te ayudan. Y yo era una mujer sola. Okay. Me ayudó un muchacho y llegué de primera a la meta. Tuviste la suerte. Ahí tuvimos que esperar unas horas hasta que dieran como un aviso. Llegaron unas camionetas, nos recogieron. Y fue un largo camino en camionetas por lugares horribles, lomas muy altas, con precipicios. Hubo personas que no cupo en las camionetas y tuvieron que montarse en motos. Se caían por el fango. La camioneta en la que yo iba, la parte trasera se le abrió. Éramos muchas personas para un espacio muy reducido y los hombres que iban en ese borde tuvieron que aguantarse de las mujeres. Pesaban más que nosotros, nos íbamos porque las pendientes eran muy pronunciadas y fueron horas difíciles, muy difíciles. Conmigo en esa camioneta iban 2 personas mayores, una pareja de señores mayores. La señora tenía 78 años y el señor 80 y algo, no recuerdo bien, pero bien viejitos. Sí. Acompañando a su nieto porque no querían que viniera solo a hacer ese viaje. Increíble, ¿no? Y con la ilusión de llegar sanos para poder ver a la hija. ¿Y la alimentación, el aseo durante todo ese tiempo? Ahí no hubo aseo porque no hicimos paradas. No hubo aseo. Y alimentación, en las paradas que hicimos en Nicaragua, yo compré cosas que no se me fueran a echar a perder en el camino. Un galón de agua. Un galón de agua que en esa primera loma lo dejé botado porque pesaba mucho. Claro, exactamente. Honduras. Pasaron Honduras. Honduras, de esas camionetas nos recogieron en un lugar que no recuerdo el nombre y nos hicieron un traslado en bus bien grande porque éramos varias personas, 30 y tantas personas. Ese bus nos llevó hasta la capital de Honduras, todo esto escondidos. Ahí estuvimos aproximadamente, llegamos en el horario de la tarde-noche, dormimos esa noche, estuvimos todo el día anterior
porque debíamos salir en la mañana y no fue posible porque había una festividad, estaban celebrando algo en la ciudad y estaba lleno de policías, no nos dejaron trasladarnos. Y entonces en el horario de la noche, ya entrando ¿Qué la pasaría madrugada, si, qué habría pasado si de pronto en esa trayectoria en Honduras, que desde luego estaban ilegal, la policía los paraba y ustedes no tenían salvoconducto? puede pasar cualquier cosa. Pueden ponerte presa, puedes llegar a un arreglo que todos saben que se hace en estos países con la policía y dejarte pasar, hacerse los de la vista gorda. Hasta ese minuto, hasta ese instante, yo no sabía lo que podía pasarme porque no lo había vivido aún. Ya. Pero Estabas libre todavía Ajá. de un acontecimiento que fuera traumático de pronto. no sabía, no tenía todavía la experiencia. Ok. O sea que todavía, digamos que hasta este momento del viaje había fuerzas. Ajá. ¿No? Y en esa cabeza me imagino que habría mil cosas. ¿No? Imagínese todo lo que se escucha en esos lugares. Lo que escuchabas y lo que guardabas y llevabas tú dentro. Ajá. Lo que habías dejado a tu hijo, ¿no? Sí. ¿En algún momento valoraste si valía la pena? ¿Si te pasaba algo? ¿Pensaste que podrías no volver a ver a tu hijo si tenías algún incidente? A ver, eso se piensa desde que te montas el avión en Nicaragua. Es decir, en Cuba para viajar a Nicaragua. Ya. Yo eso lo tenía claro y por eso es que no me aventuré a traerlo. Ya. No critico a las personas que lo hagan. El que tenga el valor y le salga bien, bienvenido. Yo no lo tuve y no me arrepiento, porque verdaderamente todo lo que yo pasé en ese viaje lo soporté porque estaba sola. Si llego a estar con el niño, quizás hoy mi historia fuera otra. Pasamos Honduras. ¿A dónde llegamos? Honduras, la situación fue difícil porque en uno de los tramos de traslado nos bajaron de la guagua, las propias personas que nos estaban trasladando, y nos dejaron literalmente botados en el medio de una calle principal de la capital, atestada de policías. Incluso, eso fue en el horario de la madrugada, como la 1 de la mañana, incluso nos pasaron patrullas por el lado, nos estábamos muy asustados. No sé si fue suerte, no sé si fue un milagro, ellos hicieron los de la vista gorda y ni siquiera se pararon a preguntarnos qué hacíamos ahí. Y ya te digo, éramos un grupo bien grande de personas. Ahí tuvimos que comunicarnos con las personas. Con los contactos. Ajá. Con los jefes. Sí. Y, ¿Esos jefes eran de algún lugar específico o...? a ver, en el caso mío, la persona era de Guatemala. Ya. Era de O Guatemala. sea que todavía no habías dado Yo con no ese la había lugar. conocido a ella. Yo estaba a la merced de los contactos que ella tenía en esos países para Ok. trasladarme. Ok. ¿Hay algún punto donde tú sepas que tienes la atención, llamémosle personalizada? Hay una persona que estés en Honduras perdida a las 3 de la mañana en esa calle que me dices, sabe que tú eres Yaira Fernández y sabe que tú respondes a X en algún lugar. Esa fue la persona que nos dejó. Nos bajó del bus sin explicación. Hoy, a esta altura de llevar 4 meses en Estados Unidos, nunca supe por qué Hizo lo eso. hicieron. Nunca lo supimos. Ahí se resolvió todo. Nos quedamos en una casa, como le llaman, hostal. Sí. Dormimos ahí unas horas y a las 4 de la mañana, como ya no teníamos guía, tuvimos por nuestra propia cuenta que irnos a como le llaman en Cuba, una terminal de guaguas. Nos montamos en un bus que era el que nos iba a llevar hasta la frontera con Guatemala y fueron varias horas. Pero de ese camino. bus no es porque estuviera coordinado, ese bus fue porque ustedes lo cogieron, No. porque decía que iba hasta allá o qué. Ajá. Esta jefa me dijo que ya el camino tenía que seguirlo de esa forma porque no había otra opción. Ok. Nos mandaron la localización de dónde estaba esa terminal, de guaguas y qué bus era el que teníamos que arribar.
y todo el Y desde resto luego eso lo tuviste que pagar lo también. tuve que pagar. Claro. Todo el resto del viaje tuve que hacerlo en ese bus hasta un pueblito muy cercano a la frontera, donde sí nos tenían ya coordinado una persona que nos iba a recoger. Que sí estaba ahí esperándolo. Que sí. Fue bajarnos de una guagua y montarnos en otra, que ya esta otra ya era privada. Era privada. Sí. Ok. ¿Cuántas personas estarían en ese trayecto? Aproximadamente 32 personas. 32 Éramos personas. bastantes. Era mucha gente. Sí. Ya se conocían en ese momento, me imagino. Algo así. Había un acercamiento. Sí. Ya habían pasado por algunas circunstancias un poco adversas, ¿no? Sí, claro. Y seguiste entonces de ahí a Guatemala. Ahí nos cambiaron para esa otra guagua y fuimos directamente ya a la frontera de Guatemala, donde me estaba esperando ya esta El persona. contacto tuyo. Sí. Ok. En Guatemala, ¿cómo fue la cuestión? En Guatemala fue mi mejor parte del viaje, Ajá. porque esta persona, en Guatemala me sentí que estaba viviendo como en una serie mexicana, Ok. porque esta persona se veía que tenía un control Fuerte de la la situación. ¿Sí? Ella misma nos recogió en la frontera, nos llevaron, ahí hubo que cruzar una loma también, que esa sí fue un poco más fácil porque era de día, pero más difícil porque era una loma bien pronunciada, la tuvimos que bajar sentados porque no había forma de bajarla de pie, más las mochilas que pesaban y ya el cansancio Sí. de la cantidad de horas de viaje. Y no más cruzar esa loma, nos recogieron otra vez en carros pequeños, como taxis así, y nos llevaron a la casa de esta persona o la casa que ella tiene prevista para Para eso. alojarnos. Sí. Y ahí descansaron. Sí, ahí descansamos, ella nos trató con las mejores atenciones y en el horario de la noche ya salimos Otra vez. otra vez. ¿Qué tiempo estuvieron en esa casa, digamos? Horas. Nosotros llegamos en el horario de la tarde, no sé, 4 de la tarde y 10 y un poco ya estábamos en camino otra vez, En camino hacia México. México. La frontera. de México. Quiere decir que de que tú saliste de Cuba en ese avión, que te bajaste en Nicaragua, a que saliste a la frontera con México, ¿cuánto tiempo transcurrió aproximadamente? Yo, del 18 de marzo que salí de Cuba, a que llegué a Tapachulas, México, que es la frontera sur de Sí. México con Guatemala, Ok. estuve 3 días y medio, algo así. No llegó a 4 días. Mis horas de descanso fueron mínimas en esos países. A ver, de descanso en un lugar con una cama. Todo el tiempo era en carretera, en los carros que nos transportaban. o en Sí, bus. es una cruzada que comienza como una carrera de resistencia hasta que logras llegar, ¿no? Pero bueno, Guatemala me estás diciendo que fue la mejor etapa de la historia, ¿no? Sí, fue lo mejor porque los sustos fueron mínimos. Fueron mínimos. Fueron mínimos Igual porque- estaban ilegales. Sí, estábamos ilegales. Ilegales, pero respiramos como más tranquilos porque nos pararon Ah, sí. en varias ocasiones la policía en Guatemala y solo había que decir el nombre de esta señora. Era suficiente. Era suficiente con decir el nombre. de Ya la con policía. eso funcionaba. Entonces llegaron a México. Nosotros, de que salimos de la casa de esta... Nadie se enfermó en ese trayecto. Ya para esa altura del viaje yo había hecho amistad con una pareja de cubanos también. Ellos son de Guantánamo. Venían con un niño pequeño de 1 año y el niño pasó todo el camino con fiebre alta, hizo una dermatitis del pañal porque Sí. al no poderlo bañar, Claro. las posibilidades de cambiarle el pamper eran muy difíciles en esos carros a tanta velocidad. Claro. Y bueno, por la amistad que teníamos y mi profesión, los ayudé con el bebé. Nadie decidió abandonar la cruzada. A ver, no creo que nadie haya abandonado. Lo que ya cuando yo llegué a Guatemala, el grupo grande de 30 y tantas personas que veníamos desde Nicaragua,
En Honduras nos habían dividido ya y En diferentes grupos. fuimos, el traslado fue con diferentes personas y ya cuando yo llego a Guatemala el grupo era más pequeño. Era más pequeño. Ok. ¿Y en México? En México pasó todo. Antes de llegar a México, en la propia frontera de México con Guatemala, nosotros llegamos también el horario de la tarde, ahí estuvimos en una casa que queda, la frontera de México con Guatemala es un río, Oh, es un río. Y estuvimos en una casa ahí muy, muy pegadita al río, toda la tarde, hasta que se hiciera de noche para poder pasar. cruzarlo. En esa casa también unas horas de descanso, un apagón, llegamos sin electricidad a esa casa, Ok. recordándonos de Cuba. Y Sí, como, ¿para qué te fuiste para el apagón? Sí, aquí tenías ya el apagón. O sea. ahí nos estafaron. Ah, sí. Las propias personas de la casa nos cobraron un precio altísimo por la comida en dólares americanos. Y además nos cobraron por un supuesto taxi que nos iba a esperar al otro lado del río, que nunca apareció ese taxi. No había nadie. O a ver, había personas esperándonos, pero en ningún transporte, tuvimos que caminar. Caminar. Y cuando preguntamos por el transporte que nosotros habíamos pagado, nos dijeron que no, que eso era mentira, que nunca se había coordinado ningún transporte. En ese lugar esperamos, era de noche y el río ese río yo lo crucé caminando. Okay. Era bien bajito, como por la rodilla me daba el agua. Y en el otro lado tuvimos que caminar como, no sé, 10 minutos, algo así. Y fuimos a una casa de unas personas que nos estaban esperando. O sea que volviste a soltar dinero ahí en ese trámite para permanecer en esa casa, No, comer algo. cuando yo llegué a Guatemala, de esos $1,000 que yo traía encima, ¿cuánto quedaban? ya no me quedaba nada. Ya no había nada. Porque en la casa de esa señora yo tuve que hacer un pago que de hecho le agradezco infinitamente a esa pareja que hicimos amistad. Ellos me tuvieron que prestar dinero. Oh. Porque si el pago se hubiera hecho desde acá, yo tenía que quedarme en esa casa a esperar al otro día porque no había forma de cobrar ese dinero Ok. en el horario que yo estaba ahí, que era de noche. Sí. No, es que estoy tratando de empatar la historia con lo que yo viví yo del lado acá. Ajá. Ok. Y para yo poder seguir de ahí de la casa de esa señora a la frontera con México, estas personas, estas amistades, tuvieron que prestarme $500. Que hubo que devolvérselo de luego. Sí, desde luego. Claro está. En México sé que hubo un problema allí, o es normal que eso suceda. En México nos recogieron otras personas, nos llevaron a un hotel. Ya ahí la tensión que se respiraba era más fuerte, porque en estos hoteles te encuentras con personas que ya llevan días en el país esperando. Lo mismo ilegales esperando para trasladarse de forma escondida, o personas esperando las famosas visas humanitarias que propicia México. ¿Qué propicia México? A mí me llevaron a un hotel, ahí descansamos todo el día porque yo llegué a Tapachula amaneciendo, descansamos todo el día en ese hotel. Después me trasladaron a otro, que supuestamente en esa madrugada me debían recoger, nos dieron algo así como una clave que debíamos de decirle al chofer que nos iba a buscar. Nunca nos recogieron, es decir que estuvimos toda esa noche ahí. Al otro día tuvimos contacto con la persona que coordinaba el viaje ahí en México, que ya no era esta señora que me trajo hasta Guatemala. Y este muchacho nos dijo todo por teléfono, que esperáramos que en la noche entonces nos iban a buscar. Nos recogieron por la noche. Como en esos hoteles tienes que estar dentro de la habitación, no puedes salir porque inmigración en México hace redadas y demás. Dentro de los mismos hoteles ya ellos tienen chequeado cuáles son los hoteles donde se hospedan los cubanos. Teníamos que estar
trancados dentro de la habitación y yo nunca pude ver las personas que estaban en las otras habitaciones. Y ya a ese lugar solo llegué, ya me había separado de esta pareja y del niño porque ellos iban con otros rumbos y yo ahí ya iba con una muchacha que también hicimos muy buena amistad, embarazada por cierto, también la tuve que ayudar en varias ocasiones o ayudarnos mutuamente porque ya a esa altura ya la depresión, el cansancio. ¿Qué pasaba? En el primer hotel que estuvimos ahí en México conocimos unos muchachos cubanos también que llevaban 3 meses en México porque habían estado presos en la famosa prisión siglo XXI que hay en Tapachula de inmigración. A los mexicanos no les gusta que les llamen prisión, pero yo nunca había conocido un lugar así. Más parecido a una prisión que eso. Ajá. Y ¿Los mexicanos cómo te trataron? México. Yo tengo un trauma grande con México. ¿Qué pasa? Yo a México no regreso nunca más en mi vida. ¿Por qué? Ni de visita. A ver. Hay mexicanos muy buenos y que tienen afinidad por los cubanos, pero hay otros que no tanto. Y México ahora mismo es un país que se mueve completamente con dólares. Y muchas de las personas, muchos de los cubanos y de los inmigrantes que pasan por México han llegado a estar presos gracias a los propios mexicanos que le avisan a la policía. Yo me trasladé de ese hotel, te decía que no había visto las personas que estaban en las demás habitaciones, y cuando nos llamaron a nosotros para salir de la habitación y montarnos en aquella camioneta, y abrieron la puerta de la camioneta, habían encima de esa camioneta varios inmigrantes que yo no los conocía de mi viaje anterior, porque los que venían conmigo estaban en la misma habitación que yo, era una pareja de holguineros y esa embarazada que te decía. Y cuando nos montamos en esa camioneta, vi a 2 muchachos más, 2 hermanos de La Habana, que los había visto en el trayecto. Un muchacho de La Habana también que se nos unió. Y todo el resto eran hondureños, venezolanos, eran personas de otro, no eran cubanos. Que estaban en ese mismo hotel, que estaban en ese mismo lugar. O sea, que esa supuesta organización de esa gran cruzada va como, sufre metamorfosis durante todo el trayecto, ¿no? Se suman gente, se quedan otras cambian, se dividen en grupos. Es toda una estructura preconcebida o diseñada para poder llegar a algún lugar que es, me imagino, la frontera con los Estados Unidos, claro. Cuando nosotros vimos esa situación, no nos gustó, porque eran muchas personas en un espacio muy reducido y además personas de otros países que nadie nos había dicho que nos iban a unir a ese grupo de personas. No ocupé en la parte de atrás de esa camioneta. ¿Y? Tuve que montarme delante con el chofer y 2 mujeres más en una camioneta bien pequeña. Iba el chofer, yo, estas 2 mujeres con 2 niños encima de ellas, en ese espacio. La palanca de los cambios de la camioneta me quedaba entre las piernas. Para un viaje de aproximadamente 12 horas, porque íbamos a ir a un punto. Nosotros esa trayectoria de Tapachula al DF la debíamos hacer bordeando toda la costa del Pacífico. Okay. Cuando ya llevábamos varias horas de camino sin parar, hubo un momento tenso. Este chofer se comunicaba con otro carro que iba delante, que no llevaba personas, solo era como para avisarles, como una guía. Y en un momento determinado del viaje se comunican con él y le dicen que había una persona que nos había fotografiado. Ajá. Las personas que iban detrás no se veían porque la camioneta tenía como unas barandas altas de madera y ellos tenían que ir sentados, no podían ponerse de pie. Cuando pasamos por el lugar que nos habían indicado, en efecto, estaba ese señor con un teléfono, fotografió
la camioneta y nosotros, ¿ves? Nos asustamos. Ahí ellos cogieron una vía alternativa que fue todo dentro, como en Cuba le llaman a eso terraplenes, Ajá. eran carreteras que no eran principales. Y en un momento ya determinado, cuando salimos a una carretera principal, ya nos estaba esperando la policía. A ustedes. O sea que de alguna manera los habían delatado a ese grupo, Sí. ¿no? ¿Es ahí donde caen ustedes, los trasladan a la prisión o algo así? Ahí fue un momento, el más difícil de todo mi viaje, diría yo, porque la persona que iba manejando el carro en el que yo iba, obvio, él no se iba a entregar Claro. de mansa paloma. Aceleró muchísimo, volvió a adentrarse en esta carretera De piedra. de lo que piedra, llena de curvas, aceleró. Hubo una curva que la camioneta casi se voltea porque nos quedamos en dos gomas literalmente. Yo como iba adelante, las personas que iban detrás después que ya nos bajamos me contaron que ellos solo sentían los tumbos Sí, que estaban claro. dando, pero que no veían por miedo a pararse Claro. y a caerse. Pero yo iba adelante y sí vi. Y los campesinos, personas que habían así en el borde de la carretera, yo veía cómo se ponían las manos en la cabeza cuando nos veía a la velocidad que íbamos. Mucho polvo, unas nubes de polvo grande que yo intentaba mirar por los retrovisores para ver qué era lo que nos estaba siguiendo, porque él no nos decía Exacto. por qué estaba corriendo y no podía ver por las nubes. Hubo un momento que ya él se sintió perdido y estrelló la camioneta contra una cerca, pero acelerada. Y él se tiró y nos dejó a nosotros. Ahí en ese momento fue cuando supe que lo que nos estaba siguiendo era la policía. No la policía, a nosotros nos detuvo la Marina Mexicana. Ok. Porque después tuve posibilidad de conversar con las personas que nos tenían detenidas y me explicaron que ellos eran la Marina Mexicana, porque ya nosotros en ese momento del viaje estábamos próximos a llegar a la costa, estábamos a unos minutos de llegar a la costa. Después tuve tiempo de buscarlo en el mapa y vi que estábamos bien cerca, porque ahí supuestamente yo debía coger una lancha que me iba a llevar por mar hasta otro punto bien cerca del DF. De la capital de México. No había llegado a la capital de México todavía. No, para nada. Nos detuvieron en un lugar que se llama Pijijiapa. En ese lugar nos detuvieron. Ahí fue un momento difícil porque como el chofer se dio a la fuga, Claro. hubo tiros. Nunca en mi vida yo había visto un arma de fuego y vi ametralladoras. El traje de esas personas es impactante y obvio, un susto. Se paró uno de estos militares en la puerta de la camioneta y me la cerró y me dijo que no me bajara, que era peligroso, que me quedara ahí. Las otras dos muchachas sí parece que por el susto sí se tiraron, yo no, me quedé quieta, hasta que no vi que los tiros Habían cesaron. cesado. De hecho, no me bajé hasta que ellos mismos no me dijeron que me podía bajar. Mis piernas no respondían y yo estaba como en shock. ¿Qué pasó en México? En México ya habíamos hablado de que me estaba trasladando a una zona donde debía coger es decir, montarme en una lancha y ahí fue donde nos detuvo la Marina Mexicana. La Marina Mexicana. Ok. Después que pasó todo ese vendaval de acciones que se cuentan así y parece que fueron horas, pero fueron minutos. Esas personas, el chofer nunca apareció, ellos nunca lo cogieron. Nos montaron en la misma camioneta en la que nosotros íbamos y nos llevaron a como el comando de ellos, el lugar de ellos. Ahí nos dieron una merienda, nos dejaron utilizar nuestros celulares para que le avisáramos a los familiares de la situación por la que estábamos pasando y nos explicaron que nosotros estábamos detenidos, que debíamos enfrentar un proceso de fiscalía porque nosotros teníamos que declarar, es decir, hacer una declaración ante la fiscalía
de X y determinadas preguntas que nos iban a hacer acerca de esta persona que nos estaba trasladando. Ya. De ese lugar nos trasladaron como a otro centro, que ellos le llamaban algo así como un centro médico, porque te hacen como un chequeo y demás. Ahí en ese lugar me reencontré con esa pareja que La venía con famosa un pareja niño, del niño. que los habían detenido también En otro grupo, por otro camino. por otro camino. Ok. Ese centro médico tenía como algo así como alojamiento para las personas que andaban con, es decir, Con que niños. venían con niños pequeños, Ok. con bebés. Y ella ahí me contó, porque nos dejaron conversar así por una ventana, me contó que llevaba ya unos días ahí y que le habían hablado, le habían explicado que en algún momento determinado la iban a trasladar a Tapachula. Ya. Porque le había dicho que ese lugar donde nosotros nos encontramos en ese momento ya era a unas horas de viaje de salir de Tapachula, se llama Pijijiapa. ¿Cómo? Pijijiapa, Pijijiapa. sí, Ok. enredado. Ahí nos hicieron este chequeo. Nosotros nos trasladaron del lugar, el comando ese de la Marina, a ese centro médico, como en unos van, algo así, pero en rejas, como presos. Vuelvo y repito, a ellos no les gusta que digas que estás Que preso, estás preso, pero bueno, estabas detenido. pero yo me sentía presa. Claro. Nos dejaron dentro de esos van y nos iban bajando uno a uno a entrar a la clínica a vernos con el médico. ¿Pero esos van tenían ventilación o qué? Sí, tenía aire acondicionado. Ok. Tenía de hecho, demasiado frío. Pero igual, eso fue, no sé, en el horario de la mañana, aproximadamente a las 11 de la mañana. Y uno a uno, demorarse en todo el proceder del médico, del examen físico y demás, terminamos ahí de noche. Y además, después que el médico te veía, ellos te hacían como una declaración de tus derechos, que debías firmarla, te los leían, y eso tomó tiempo, porque tenían que teclear y hacer firmar a cada uno de nosotros, que éramos unas cuantas personas. Ok. Y ya en el horario de la noche, como a las 11 de la noche, nos llevaron para un centro de detención de inmigración, que está ahí mismo en Pijijiapa. Cuando a mí me dieron ese documento a firmar, yo, obvio era en español, yo leí mis derechos. Y el que más se me grabó era que yo tenía derecho a comunicación con mis familiares, Claro. que ellos en ese centro de detención la tenían que propiciar para mí, porque mi celular ahí dentro sí no lo iba a poder utilizar porque ellos te lo retiraban, Ya. y que además tenía derecho a asesoría legal. Y ahí fue donde yo sentí aún más que estaba presa, porque si yo necesito un abogado, Claro. es porque estoy presa. Obvio. En este lugar, en este centro de detención, había, no sé cómo llamarle, como agente, ellos le llaman oficiales de inmigración, unos muy buenos, otros no tanto. Ahí conocí a una persona que en un momento de desesperación, cuando ya yo sentía que estaba perdida, empecé a reclamar por esos derechos que me habían hecho firmar. Obvio. Y les dije que si yo los había firmado, yo necesitaba, exigí, que me dieran mi llamada para que mi hermana supiera de mí, de dónde estaba, porque ya hacía varias horas que me habían quitado mi celular, y además para que ella supiera para dónde me habían llevado, porque la última vez que me había comunicado con ella le había dicho que estaba en un centro médico. Claro. Y además, para que mi hermana pudiera buscar la forma de yo obtener esa asesoría legal, Claro. porque yo desde la posición en la que estaba No tenía la menor idea. no podía hacer nada por mí. Y
Y en ese momento de desesperación, mis palabras no fueron de la mejor manera ni de la mejor forma, porque yo me sentía desesperada. Y hubo alguien que trabajaba ahí, como que no sé, como decimos los cubanos, le caí en gracia. Ya. Y desde ese día me trató muy bien, muy bien. Me dejaba salir a mi equipaje, porque ellos no te dejan entrar a ese lugar con tus cosas. Me dejaban salir a buscar, no sé, mis pastillas para el dolor de cabeza que yo traía. Incluso nos dieron la posibilidad de tener dinero encima, y a la persona que hacía la limpieza le dábamos dinero con una lista y ella nos compraba comida. ¿Tenías dinero todavía en ese momento? Recuerda que me habían prestado 500 pesos. amistades. Yo lo estoy sumando a la cuenta. Sí, y además cuando estuve en el hotel en Tapachula, tuvieron que hacerme un envío de dinero por la Claro, hueste. obvio. Que bueno, lo fuiste y lo cobraste normalmente. Normalmente no, escondida. Y mucho trabajo que se pasa para cobrar con un pasaporte de Cuba dinero en México. Ya. En ese lugar estuvimos 2 días. A ver, no, 3 días. Ahí tuvimos que hacer la declaración con la fiscalía. Fue un momento tenso, pero ya nos había dado tiempo a ponernos de acuerdo. Todos nos pusimos de acuerdo para decir la misma historia, y la misma historia era sencillamente que nosotros no conocíamos a ese chofer, que esa parte no era mentira, y que nosotros, nos preguntaron cómo habíamos llegado a montarnos en ese Claro. transporte con ese chofer, y le dijimos que habíamos hecho como autostop, como se dice en Cuba, coger botella. Ok. Todos dimos la misma historia. Ellos tuvieron que hacer algo así como cerrar el caso, porque Nadie puede no prohibir le que dimos, coja un autostop. no les dimos pruebas para ellos, y no habían podido Claro. retener al chofer. Y nos dijeron entonces que nos iban a trasladar para el famoso centro de detención en Tapachula, siglo XXI. Siglo XXI. Sí. ¿Cómo es eso? Eso es un lugar aterrador, Sí. un lugar horrible. Las personas que trabajan en ese lugar no tienen gota de sentimientos, y a los cubanos principalmente los tratan muy mal en ese lugar En el siglo XXI de México. de México. Dime una cosa, Yaira. Yo te he escuchado con mucha paciencia todo tu relato hasta ahí. Y quiero preguntarte, te quiero hacer varias preguntas. La primera es, ¿en alguno de esos momentos pudiste hablar con tu hijo? A ver, hasta ese minuto que me detienen, yo tuve comunicación con mi familia en Cuba por mediación de mi celular, con una línea que compré desde que llegué a Nicaragua, Ok. y otra que tuve que cambiar en México porque ya no me funcionaba la que traía. Y me comunicaba con ellos intentando siempre que fuera poca la comunicación, porque en ese tipo de viajes no es conveniente que estés con el teléfono y demás. Y ya cuando me detienen, yo perdí todo tipo de comunicación con Cuba. Primero porque yo, desde el momento en punto que logré hablar con mi hermana, cuando exigí esa llamada, le dije que no quería que mi mamá y mi hijo supieran lo que me Claro. estaba pasando. Obvio. Y segundo, porque a pesar de que con mi crisis de histeria y demás, yo exigí esa llamada, no es que ellos te cumplan así tus deseos, ni que tus deseos sean órdenes. Es lo que ellos digan y cuando ellos digan. Y entonces yo no podía agotar la llamada que me dieran para llamar a Cuba, a mantener una mentira con mi mamá, Claro. de decirle estoy bien, no sé, y perder la posibilidad de hablar con mi hermana. No. A ti te dijeron, antes de salir de Cuba, cuando hiciste esta suerte de emprendimiento para comenzar tu travesía, ¿pensaste en algún momento que algo de esto te podría suceder? Yo, por las historias que escuchaba, venía preparada
para ese accidente que te comenté ahorita. Venía preparada para pelarme una rodilla, para caerme, para caminar, para pasar hambre, sed, pero nunca vine preparada Para estar para presa. estar presa. Ok. Yo, la idea con la que vienen la mayoría de los cubanos de Cuba, y generalizo porque, te repito, tengo varias amistades y familiares que han venido en esa trayectoria, uno sale de Cuba con la idea de que en todos estos países, con dinero, tú resuelves todo. Y, Bueno, hay una frase que dice, no todo en la vida es dinero. Ajá. También hay cheques, ¿no? y en esto, en México hay muchas personas que lo han logrado. Sí. Han logrado ponerse de acuerdo, no sé, yo no lo logré. No lo logré porque ni siquiera tuve la posibilidad ni la oportunidad de que se me diera, de que yo pudiera ofrecer, porque estas personas, te digo, que nos detuvieron a nosotros, eran de la Marina, unas personas muy rectas, muy correctas. Incluso en un momento determinado el comandante de ellos habló de forma general para todo el grupo, que no lo intentaran, que él no aceptaba un soborno, porque él era una persona que estaba próxima a su jubilación y que él no tenía necesidad de tronchar su futuro por un soborno de ninguno de nosotros. Es decir, que no tuvimos ni la posibilidad. Y ya cuando llegamos al centro de detención en Tapachula, menos aún. Es un personal muy recto, ¿no? Aparentemente. Inamovible, inclaudicable. Bueno, es lo que ellos intentan proyectar. Ok. Tienes como una cierta aversión hacia ese lugar. ¿Qué te pasó en ese lugar que te mantiene un poco En ese lugar fueron 19 días detenida allí? detenida. 19 días aterradores que tenías que pensar muy bien lo que ibas a hablar, cómo te ibas a manifestar, qué ibas a decir. Pero te ofrecieron comida, te ofrecieron... A ver, había comida con sus horarios. Okay. Una comida que para los cubanos, bueno, en Cuba hay un lema que dice, cuando hay hambre, no hay pan comida duro. mala. Ajá. Pero en México no tienen las mismas, los mismos hábitos alimenticios que nosotros. Okay. Entonces, por ejemplo, en Cuba se hace un desayuno, que la mayoría de las personas ni lo hace. Yo, de hecho, no tenía No, hábito casi de ningún desayunar. cubano. Se almuerza y se come. En México, el desayuno es lo que nosotros le llamamos comida en Cuba. Me refiero a lo que, Sí. a lo que pones en el plato. Claro. Ellos comen arroz, frijoles Claro. y carne en el desayuno. Sí, sí, sí. En el almuerzo, algo más ligero, como un caldito, no sé. Y en la comida, un pan. Entonces, me cambiaron todo mi hábito, sin contar de que estamos hablando de comidas mal elaboradas, con mal sabor. Nosotros ahí, a veces, en momentos así de darnos aliento, nos reíamos y decíamos, esta comida es es una comida dietética completamente, es para diabéticos hipertensos, porque Ya. lo que debía ser dulce no tenía dulce y lo que debía ser salado no tenía sal. Ya. Fueron 19 días 19 complicados. días allí detenida. Sí. Voy a hacer una pausa para entrevistar un segundo a nuestro patrocinador José Luis González, presidente y CEO de Bravos Insurance. Adelante, José. Las 24 horas pensando en ti, Bravos procurando que seas feliz, Bravos te lo cuenta tal como es. Nuevamente esta semana con nuestro queridísimo José Luis González, presidente de Bravos Insurance, sponsor principal y la cabeza de nuestro programa. Gracias a él podemos realizar Albertico y tú. Pero ahora estamos donde Bravos, para preguntar, para saber, para que nos lo cuenten y nos lo digan tal como es. Así mismo. ¿Es así o no es así? José, Siempre. mira tú qué interesante. Tengo dos preguntas hoy. Ok. Siempre tengo dos preguntas. Yo tendría miles de preguntas. Está bien así. Yo lo que hago es que estudio, miro, reviso y después vengo y trato de corroborar contigo, ¿no verdad? Si coincide, estamos ganando. Siempre consigue. Ya vienes preparado. Siempre coincide porque tú eres un máster. Ya en vienes esta cuestión. preparado, ya vienes preparado. Mira tú qué interesante. ¿Por qué hay personas que cuando llegan a los 65 años, Ok. generalmente los veo muy felices? Oh, estoy muy contento porque tengo 65 años y me va a llegar el Medicare, ¿no verdad?
Y digo, wow, yo no estoy feliz por tener 65 años, yo quisiera que se demorara un poquito más el Medicare ese. Claro. Pero bueno, hay gente que se pone muy contenta porque el Medicare como que cubre en muchos casos muchas cosas. Sin embargo, hay gente que de pronto se quedan esperando esa tarjetica y nunca les llega. Yeah. ¿Por qué pasa eso? Claro. Dijiste algo interesante. ¿Sí? Llegar a los 65 que se alarga un poco. Eso es lo que quiere. Sí, Pero tú sabes sí. que en este país muchas personas dicen, tengo un deseo de llegar a los 65 ya para retirarme, para no trabajar más, voy a tener mi Medicare. Porque es lo que oyen, ¿no, verdad? Claro. Pero ahí es donde viene el detalle. Que muchas personas se sientan a esperar que le llegue su tarjetica y cuando me llaman, mira José, no me ha llegado la tarjetica, ya cumplí los 65, no sé lo que ha pasado. Y ahí viene mi pregunta clave. ¿Qué tiempo usted lleva en los Estados Unidos? ¿Qué tiempo usted lleva trabajando? No, y lo que llevo son 6, 7 años. Y ahí es donde está el problema, porque no han acumulado las cuotas. No han llegado a las 40 cuotas que necesita para calificar para Medicare. Porque usted va, como explicaba en el programa anterior, usted va acumulando 4 por año mientras esté trabajando. Wow. Si no llega a la cantidad, tiene que seguir trabajando hasta que llegue a sus cuotas. Puede ser que lo cumplan a los 66, a los 68 años cuando lleguen. Ya. O a los 66 porque ya están pegados, ¿no? Sí. Que yo siempre les sugiero, cuando me llamen y le digo, mira, vaya al Social Security, porque el Social Security le dice las cuotas, lo que usted tiene acumulado. Ok. Y ahí es donde el detalle le dice, no, mira, a usted le faltan 3, usted tiene que seguir trabajando. Cuando ya llegue, entonces que le dan su tarjetita de Medicare. Ok. U otras personas a veces lo tienen y no le ha llegado porque se mudaron o porque se retardó. También, si normalmente te debe llegar 3 meses antes a tu casa. Si tú ves que no te ha llegado, usted tiene que moverse, ir al social, llamar a Medicare para ver qué pasa con la tarjetita suya. O sea que Pero ahí es donde se lo dicen, si tiene o no lo tiene. un referente importantísimo antes de llegar a cualquier conclusión es consultar con el social. Exactamente. Ellos son los que te van a decir si tienes las 40 cuotas acumuladas. Ok, perfecto. Es un interesantísimo. Eso es clave. Sí. Clave, porque todo el mundo o me llama para decir, ven acá, pues, ¿cómo aplico para mí mi Medicare? Y lo primero que yo lo pregunto siempre es eso mismo. ¿Qué tiempo usted lleva en el país? No lo llevo. O puede ser que también lleve mucho tiempo, pero no ha trabajado. No trabajó o no ha trabajado lo suficiente. Hay personas que lo pueden obtener a través del esposo, porque si está casado Sí. y el esposo sí trabajó durante muchos años y ya el esposo cogió su Medicare, cuando yo llegué a la edad puede coger el Medicare a través del esposo. Oh, Lo pueden hacer también. o sea que casarse es una posibilidad, Claro. ¿o no? Bueno, Voy a empezar Es a un pensar detalle, en un eso. detalle Es para un pensar. detalle que me está dando interesante. tiene ventajas y desventajas. José, muchísimas gracias. No, gracias. Como a ti, siempre, muchas gracias. Siempre aquí estamos para eso. Déjame decirte que mi mamá es fanática tuya, ¿no? ¿Sabías? Sí, me Hoy encanta. en este programa de hoy no salió José. Yo, no, tranquila, para el otro sale, para el otro sale. Está bien eso. José, gracias por recibirme. No, gracias a ti. Gracias. Y nos despedimos de José, aquí en Bravo Ojos, donde te lo contamos tal como es. Las 24 horas pensando en ti, Bravos procurando que seas feliz, Bravos te lo cuenta tal como es. Y nos vamos un momento a ver qué está pasando en Miami con nuestro queridísimo Mayito Cordero. Una pequeña pausa. Ya regresamos. ¿Cómo se mueve Miami este fin de semana? Es la propuesta de eventos culturales de la ciudad. ¿A dónde ir y divertirse? Desde aquí, desde Albertico y tú. ¿Qué hubo Colombia? ¿Qué hubo América Latina? Buena música colombiana aquí en el Atomic Lounge Bar and Restaurant de Kendall. El próximo viernes 26 desde las 8 de la noche. No te lo pierdas junto a los Paisa Boys. Y si de Divo se trata, tenemos el nuestro. Aquí mismo en el Atomic, el próximo sábado 27, Eduardo Antonio, el Divo de Placetas. No te lo pierdas y como siempre te digo, una linda opción para toda la familia. Autorretrato de la Tonada es un recorrido poético, gráfico y musical por la obra del legendario compositor venezolano Simón Díaz. Es por eso que el Corbett Memorial Center de Miami-Dade College los invita a todos a disfrutarlo el próximo viernes 26 a las 8 de la noche. Allí te espero. Y desde el Atomic Lounge Bar and Restaurant de Kendall me despido.
Pasen todos un lindo fin de semana y diviértanse, que Miami es una eterna fiesta. Nos vemos y seguimos aquí, en Albertico y tú. Yaira, luego de todos esos 19 días y de todos esos mal ratos y todas esas situaciones, finalmente yo pienso que llegó alguien con una orden, con un papel como de, llamémosle liberación, ya que no se puede decir que estabas presa, una suerte de carta de libertad, ¿no? De salvoconducto para continuar o qué. Dentro de esa prisión hay varias formas para salir. Una, y es la más temida, es la deportación. Desde ese lugar se sacan personas Que regresan. a Cuba. Y era el temor de todos los que estaban ahí dentro. A Cuba y a otros países, porque ahí dentro conocí nicaragüenses, de Guatemala, de Honduras, bolivianos, de todos los países. Partes. El día que yo llegué a ese lugar, en el horario de la madrugada, porque este tipo de proceder lo hacen en el horario de la madrugada. Ellos, en ese lugar literalmente de noche no se duerme. Los oficiales que están de guardia no permiten que tú duermas porque ellos escogen el horario de la madrugada para las deportaciones, para llamarte, para tirarte una foto, para llenar un documento. Desde mi punto de vista, y obvio, ahí dentro esas palabras no se podían ni mencionar, era una tortura psicológica lo que hacían. Porque entonces en todo el resto del día no te molestaban, no te llamaban, única y exclusivamente si venía el abogado a visitarte o si ibas a ir a tu maleta a buscar alguna pertenencia que necesitaras o si ibas a ir a la enfermería porque tuvieras algún problema médico. Este siglo XXI es como pequeños cubículos o es una suerte de, como cuando, no sé si tú alcanzaste la escuela del campo, ¿no? Sí. Las barracas aquellas famosas, no sé, ¿qué forma tiene esto? ¿A qué? Siglo XXI, el ala, es decir, la parte de las mujeres... ¿Están separadas las mujeres de los hombres? Sí. Ya. Cuando entrabas era un comedor, que era donde se comía, bien grande. Ahí todo era de concreto, desde el banco donde te sentabas hasta la mesa donde apoyabas la bandeja, todo era de concreto. Y un pasillo bien largo que a ambos lados tenía cubículos. Cubículos, por ejemplo, en el que yo estaba tenía, no sé, 12, 14 literas. Okay. Pero el índice de hacinamiento que había dentro de ese lugar era descomunal, porque sería un lugar, no sé, preparado para alojar 300 mujeres, 200, y ahí literalmente habían más de 500 mujeres. Muchas personas. ¿Ese cubículo tenía una puerta? Ese cubículo tenía una puerta de acero, de hierro, una puerta fuerte, de barrote. Ah, de barrote. Sí, bien, Pero, bien. Cuando eso se cerraba, eso quedaba hermético. ¿tú no podías ver hacia afuera? No. La pared que daba al patio era una pared bien alta, que ni incluso parándote encima del segundo piso de la litera, no lograbas llegar a los huequitos que habían encima. Pero eso no era una prisión. Bueno, según ellos no era una prisión. Ok. ¿Qué pasa? En la parte de las mujeres, esta puerta del cubículo nos permitían tenerla abierta, nosotros podíamos transitar por el pasillo del lugar, ir a unos lavaderos que habían en el final, que podíamos lavar. ¿A cualquier hora? Sí, a cualquier hora. momento. Sí. Esa puerta cerrada, por la noche sí era hermética. La puerta del cubículo como tal, donde nosotros dormíamos, no se cerró jamás. Ok. Nosotros podíamos transitar por ese pasillo A y cualquier por hora, el comedor libremente. y por el patio en el horario del día. En el horario de la noche se cerraba la puerta que salía al patio, Claro. pero ellos no podían cerrarnos el acceso al comedor porque como el índice de hacinamiento que había en el lugar era tan alto, habían personas que tenían que dormir, poner sus colchonetas En el comedor. en el comedor.
encima de las mesas, Sí, en claro. el piso. Ese pasillo que te hablo, que daba acceso a todos los cubículos, también. Lleno De de- noche no se podía caminar porque de noche había que... Había todo eso frío, estaba calor, ahí. había ventilación, había qué. No, en ese lugar era un calor espantoso. Espantoso. De ahí te sacó alguien. A los 19 días de estar ahí, salí con... Yo tuve que hacer un proceso ahí dentro que es como una asociación, algo así, no sé, que existe en México que se llama Comar. Es la forma que tienen los abogados de solicitarle a México que no te devuelvan a Cuba. Oh, Y eso tiene un costo sí, también, ¿no? ese abogado hay que pagarle, obviamente, por sus servicios. Claro. En mi caso fueron $1,500. Ok. Y no, perdón, 1,000 por el servicio del abogado. 1,000, fueron 1,000. Conozco otras personas que han pagado menos, conozco otras que Sí, depende, eso que los está han en dependencia. estafado, conozco otras que han pagado Está en más. exacto, en dependencia del abogado, ¿no? Sí. Ok. Pero en todo caso, ese supuesto abogado, llamémoslo así, o sea, hizo el trabajo de sacarte, de conseguirte certificado con Comar, como estás diciendo, esta asociación, y logró sacarte de ese lugar. Sí. Y que México supiera que tú eras libre de estar en México, Ajá. sin ser deportada a Cuba. ¿En qué por ciento piensas tú que puede ser esto factible para un grupo de personas o no? ¿La mayoría son deportadas o la mayoría de las personas tienen acceso a esta suerte de, digamos, salvoconducto que te permite estar en México? Te decía que además en ese lugar, en esa prisión, hay varias formas de salir. Yo salí por esa vía. Hay personas que los oficiales de inmigración le hacían un documento que ellos le llamaban como... lo que decía este documento era que en aproximadamente entre 15 y 20 días debías abandonar el país, es decir, México, por la frontera más cercana. Es decir, si estabas en Tapachula tenías que regresarte a Guatemala. Claro. Otras personas salían empezaban un proceso de asilo político, solicitaban asilo político en México. Okay. Y Se quedaban en México, bueno, supuestamente. supuestamente. Y yo salí por esta carta que hizo el abogado. Ok. Con esta carta, tú sales de ese lugar y ¿para dónde vas? Yo fui a un hotel porque ya yo había empezado dentro de la prisión este proceso, ¿ves? Para poder hacer una visa humanitaria en México. En México. Ok. Y esa visa te permite quedar, llamémosle, libre en México, de que tú puedas, digamos, transitar, estar en México o algo así. A ver, es relativo. Es relativo, ¿por qué razón? Porque todo el que hace este proceder en México, los mexicanos, las autoridades mexicanas saben que lo están haciendo para llegar de alguna forma a los Estados Unidos. Y entonces tú te sientes que estás legal en el país. Pero ellos tienen la forma de hacerte pasar de legal a ilegal en un lapsus de tiempo solo con romperte tus documentos y decirte, ¿tú los tenías? No, tú no los tenías, vamos, estás preso. Ya. ¿Eso conoces de alguien que le haya pasado? A mí casi me sucede porque me ofrecieron en un momento determinado que me iban a romper mis documentos si yo no les remuneraba dinero. Si no les retribuía con dinero el favor de dejarme seguir. Tuviste que volver a pagar. No, yo en mi viaje de Tapachula a la frontera con Estados Unidos tuve que pagar en varias ocasiones. Ok. O sea que el viaje, los $6,000 de los que estamos hablando del principio están superados hace mucho rato ya. Sí. ¿No, verdad? Bastante. ¿En qué momento logras salir de México? Finalmente, México
mira para otro lado para que tú logres pasar por el río, ¿no? Tienes que nadar y todo. ¿Cómo es ese río? La gente no sabe cómo es el río. A ver, yo no crucé por el lugar donde yo Cruzaste. accedí a los Estados Unidos, no fue por las fronteras más Más famosas. Yo no tuve que pasar por el río Bravo, Ya. porque yo crucé por Mexicali, que es un lugar que tiene frontera con Estados Unidos netamente de desierto. Ya. Pero en ese cruce sí hubo un canal, no sé cómo llamarle, un río bien pequeño, que no es para nada lo que me han descrito el río Bravo. Y cuando yo llegué a ese lugar me habían dicho que era bajito. Y yo me tiré con la desesperación de llegar al otro lado rápido, porque yo esperaba encontrar el agua Sí. poco profunda. Y me daba aquí. Y se me mojó todo lo que traía encima. Solo me dio tiempo sacar la carterita que traía con los documentos y el teléfono y ponerlo en alto. Cuando llegué a la otra orilla, era una pendiente pronunciada de arena del desierto y yo estaba toda Resbalaba. mojada y no lograba subir. Pero hubo una mano que fue presto a... Ya en ese momento del camino, dos personas, dos grandes amigos que se han quedado como si fuera de mi familia ahora mismo, que venían desde el principio conmigo y yo No había deparado ni... no me había dado ni cuenta, que estuvieron además en la misma prisión y que salimos juntos de la prisión, que ahí fue donde comenzamos a hacer amistad. Nos quedamos juntos hasta el fin, hasta que llegamos aquí, y ellos tuvieron que ayudarme a salir de ese Te impulsaron Sí, me tuvieron de que manera empujar. vertiginosa. uno por abajo empujando y el otro Por encima. abajo. Y ya subiste y saliste. Y llegaste. No llegué, No, no. todavía. Ahí estábamos ya todos mojados. Tuvimos que caminar aproximadamente, no sé, como 3 kilómetros. Bastante. Para llegar a dónde. Buscando, porque ya ahí estábamos bordeando el famoso muro Sí. y teníamos que buscar la forma de cruzar por una de las puertas Claro. que tiene abierta ese muro. Tiene y puertas nosotros abiertas. caminábamos y la puerta no aparecía. Y corriendo porque la desesperación... ¿Quién te puede coger del lado acá, los mexicanos otra vez? A ver, yo no sabía en ese momento que ya yo estaba en los Estados Unidos. Ah, ok. Yo no lo sabía. Una vez que pasas el río este, Ya estás en ya estás en los aunque Estados no Unidos. hayas Aunque no hayas cruzado el muro. el muro, porque el muro está a unos metros del De la margen orilla, del río. sí, claro. Y eso es tierra estadounidense. es los Estados Unidos. ¿Quiere decir que las autoridades mexicanas Ya no tienen poder sobre ti? No. Ahí te puedes encontrar la patrulla fronteriza americana. Sí, nuestra, ok. Sí. Que en todo caso se supone que te rescate, te ayude, Bueno. te mande para el río de cabeza otra vez. ¿Cómo En hace? ese momento- Esto que me está describiendo es casi como un juego de mesa donde tú caminas y regresas para acá y caminas 3 fichas y vuelves para el otro lado. En fin, cuando tú pasas ese... En ese momento, como ya traíamos el trauma de las patrullas mexicanas y de que Ok. habíamos estado presos y demás, yo aún veo una patrulla y sudo. Y te asustas, claro. Y en el otro lado del muro pasó una patrulla y nos saludaron Normal. y nosotros estábamos tan asustados que lo que hacíamos era correr y correr y correr, Ellos pensarían buscando que la puerta. estabas entrenando para unas Sí, olimpiadas. sería. Buscando la puerta. Me tuve que quitar los zapatos porque estaban mojados y se me enterraban en la arena. Llegué a la puerta con toda la planta de mis pies quemadas, con Claro. quemaduras, porque tuve que correr descalza. Y finalmente se hizo la luz porque encontramos la entrada, entrada. pues. En el momento que pasas del lado acá del muro, ya ahí... Cuando nosotros éramos 3 personas, estos 2 muchachos y yo, que veníamos juntos. Cuando llegamos a ese lugar,
ya había una patrulla fronteriza ahí, y había más personas, es decir, más inmigrantes que estaban ya Que habían llegado encontrado la antes puerta. que nosotros, sí. Ya. Ahí en ese lugar, bueno, nos recibieron, nos llenaron unos documentos y nos explicaron que teníamos que esperar ahí pacientemente a que llegaran los oficiales que nos iban a recoger para trasladarnos a un lugar que se llama Yuma, ya dentro de los Estados Unidos, Sí. donde hay un centro de detención de inmigración. Ok. De ese centro de detención se supone que una vez que eres relocalizado, o sea, dónde vas a estar o cuál es tu estatus, o ya entras a los Estados Unidos, ¿no? Bueno, eso era O te mandan, esa es la famosa hielera. Eso era lo que yo pensaba. A mí me llevaron a un lugar que le dicen así, La hielera. porque es como algo rústico, planificado. Es que son muchos emigrantes Ajá. y sencillamente se ha tenido que aumentar. Me imagino que no hay capacidad de locación para tener a la gente. Me refiero rústico porque es hecho con, las paredes allá son como de nylon, Sí. pero un lugar muy limpio, muy organizado, con sistema de clima. Obvio. Ahí ellos nos explicaron que eso era como procesarnos, nos tomaron nuestros datos, nos tomaron nuestras huellas, nos dieron alimentos, y esa noche dormí en ese lugar. Yo pensé siempre cuando entré ahí que el día que saliera era ya directo a la casa de mis familiares, pero no fue así. Al otro día, en el horario de la mañana, nos llamaron a un grupo grande de personas, varias mujeres y varios hombres. Nos separaron en bus distintos, las mujeres en uno y los hombres en otro. Nos devolvieron nuestras pertenencias y en eso nadie preguntaba nada porque estábamos asustados. Hubo un momento que me llené de valor y le pregunté a un oficial de inmigración que a dónde me iban a llevar, y me dijo que a un lugar más lindo, que a un lugar que estaba más lindo que ese donde yo estaba. Igual no sé, yo tenía como un susto, una cosa así, porque yo no encontraba lógico que si habían personas que yo conocía ahí dentro que llevaban varios días y no los habían soltado aún, que por qué a mí, que había entrado la noche anterior, ya me iban a dejar libre. Ese viaje fueron 4 horas en ese bus. Salieron los dos bus juntos por como una autopista, y hubo un momento, una intersección en el camino, que el bus en el que yo iba dobló hacia la derecha y el bus de los hombres, donde iban mis amigos, dobló hacia la izquierda. Ya. Cuando llegamos a ese lugar, que me dijeron que estaba más bonito, era un centro de detención también de inmigración, pero no con las características del anterior. Ya no era de nylon, era de... No, era un lugar con barrotes, con... ¿Cómo con barrotes? Sí, me refiero puertas cerradas, con calabozos. Ah, calabozos. Sí, como en las prisiones que se ven en las películas, con Ok. el baño dentro de la prisión. Ya. Las Las habitaciones tazas, las cosas. eran habitaciones pequeñas. Ok. Y ahí solo llegamos a ese lugar mujeres, el bus de las mujeres. No llegó ningún hombre con nosotros. Incluso venían mujeres que sus esposos se habían ido en el otro bus. Preguntaban y preguntaban que dónde estaban los hombres y no nos daban respuesta. Nos decían que los habían llevado para otro lugar. Cuando salí de ahí supe que a ellos los regresaron a México. Ah, sí. A ellos los regresaron a México, incluyendo mis amigos que iban en ese Los ese dos bus. amigos que Sí, iban contigo. Los regresaron a México. los regresaron a México. Ya, pero después llegaron. Ellos tuvieron que hacer 3 intentos. Ese primero, en el que cruzaron conmigo, otro intento que no lo lograron, los volvieron a regresar, y en el tercer intento Lograron entrar. lo lograron. Están aquí. Sí, están aquí. ¿Los has visto? Sí, varias ocasiones. Ya. Finalmente te recogió tu familia, ¿no? Al otro día, esa noche me quedé en ese lugar, porque de Yuma me trasladaron 4 horas de viaje y me trasladaron a un lugar que se llama Tucson, Arizona. Ahí nos volvieron a llenar otra X cantidad de documentos, y al otro día en la mañana me pidieron el contacto, si yo tenía algún contacto de emergencia, familiares, y nos trasladaron entonces a un lugar como
no era una iglesia, era como un centro, no sé, me imagino que sea patrocinado por las iglesias Sí. y demás. Ahí nos ofrecieron comida, nos hicieron prueba de COVID y nos dieron el tiempo, la posibilidad de que nuestros familiares buscaran la forma de trasladarnos. Y si no teníamos forma de trasladarnos en el resto del día, propiciaban un hotel, un lugar donde quedarte. Nos dieron ropa, nos dieron oportunidad de bañarnos. Y yo sí ese mismo día fui al aeropuerto y salí, camino a Miami. Estuve toda la noche viajando, tuve que hacer 2 escalas. Y al otro día, en el horario del mediodía, ya llegué a Miami con mi familia. Sí, yo recuerdo cuando entraste por la puerta. Te lo dije. ¿Ya? O sea, los ojitos, ¿eh? ¿Dónde lo voy a poner en la cabeza? Welcome to the United States, man. Pon la bandera para arriba. Ahí, tira la bandera para arriba. Ahí. Quiero hacerte una pregunta. Del día que saliste de Cuba al día que entraste en casa de tu hermana, ¿cuántos días transcurrieron? 41 días. 41 días. ¿Jamás pensaste que iba a ser ese tiempo? No, ¿Jamás pensaste que ibas a tener ese gasto de dinero? no. ¿Jamás pensaste que ibas a tener toda esa serie de dificultades y que ibas a pasar por todos esos estatus y que ibas a tener que buscar abogados y que ibas a buscar todas esas cosas? Jamás. Nadie te dijo nada respecto a eso en ningún momento. No, Ni a ti ni a tu familia, me imagino, ¿no? no. Nadie. Fueron cosas que la vida se presentó, te las puso, pruebas por las que tuviste que pasar. Yo creo que lo que pasa con eso es que todo el que logra llegar acá, pasando por un camino tan difícil, intenta como hacer una barrera de esos recuerdos. Y entonces, cuando vas a contar tus experiencias, intentas reproducir las partes bonitas. Y entonces, cuando le tienes la posibilidad de preguntarle a una amistad que vino antes que uno y demás, si pasaron de casualidad algo parecido, no lo cuentan. Ok. Y entonces por eso no tenía vivencias antes de viajar de nadie que me dijera, te puede pasar eso. ¿Lo volverías a repetir? Sí. Hay personas que me dicen que no lo vuelven a hacer. Yo lo vuelvo ¿Y a hacer. por qué? Porque sí, porque lo logré. Lo lograste. Estos 4 meses, ¿no?, que llevas acá, Ajá. te han dado la certeza de que valió la pena. Obvio que valió la pena. ¿Qué sientes ahora? Te decía al principio que llegar a los Estados Unidos para mí había sido como volver a nacer. Volver a nacer porque estoy empezando una vida, volver a nacer de vieja. De vieja. Sí, no volví a nacer de niña. Tú eres muy jovencita. Tú eres una mujer muy joven. Tú estás en una edad acá que puedes lograr todo aquí en los Estados Unidos. No soy feliz ahora Bueno, mismo. la felicidad es una puerta por la que uno entra y sale y no se da cuenta. En muchas ocasiones eres feliz y no lo sabes. Me imagino por qué te sientes que no eres feliz, pero ¿sabes cuántas personas han pasado por ese estatus de infelicidad cuando han tenido que, por una convicción, por una causa, cualquiera que fuere, una circunstancia, dejar su hijo atrás? Que pienso que ahora mismo es lo que más te puede pesar. Yo me siento agradecida, muy agradecida con la vida, muy agradecida con las personas que hicieron posible que yo llegara aquí, pero no voy a ser feliz hasta el día que me reencuentre, obvio, aquí conmigo. Pero es que, a ver,
dice una letra muy importante, lo que se sabe No se no pregunta. se pregunta, ¿no, verdad? Y eso tú sabes que va a pasar. O sea, hay muchas posibilidades, mucho tiempo para que eso suceda. Y comienza contigo aquí. Porque si tú no estuvieras aquí, eso sería más difícil probablemente. O sea que tú has abierto una puerta. Y a ti te va a ir muy bien acá y tú vas a tener muchas posibilidades aquí. Yo lo sé. Eso espero. No sé por qué, no es que yo esté ahora, me vuelva un lector de Laura ni un demonio, pero siento que ese traje azul te va a dar muchas posibilidades siempre. No lo dejes nunca, ¿ok? No lo dejes nunca, porque tú eres una persona en la edad, en el punto, con el corazón centrado y con toda la energía para, en el tiempo que llevas acá, en el futuro inmediato, tener tu vida completamente diseñada en los Estados Unidos. Es difícil el recorrido, es muy difícil la trayectoria, Pero vale la pena la recompensa. pero por algo la gente lo hace. ¿No, verdad? Gracias. Gracias a ti por darme la posibilidad de contar mi historia. Nos vemos el próximo jueves, aquí, en Albertico y tú. Entre el chisme y la razón, mientras toca respirar, Vamos a ver qué está pasando y a despejar. un equipo arrebatado, un ajiaco bien montado para descargar. Es tu casa la ocasión, cuanto creces estás mejor. Te imaginas descansando en tu vacilón, pero te atan los recuerdos, la conciencia y la subida de la presión. La recarga y el familión, el mercado para Cuba enciendo. Si tú te fuiste, ¿qué haces allá? La mitad de ti en la barra y la otra está acá. Cualidad triple moral, bipolar el senador. Lo cogieron inventándose un reggaetón. Aquel otro hablando mierda y otro más que le riposta en un